San Martín y O'Higgins vencieron en la batalla de Maipú, acaecida el 5 de abril de 1818, lo que marcó la separación de Chile. Tras ese acontecimiento, los separatistas acometen la invasión de Perú conforme al proyecto británico. Tras Maipú, Vicente Benavides, quien tras la batalla de Chacabuco de 1817 dirigió una campaña de guerrillas apoyado por los mapuches, es tomado prisionero y sentenciado a muerte junto a su hermano. Ambos pudieron eludir la sentencia hasta que 3 meses después fueron fusilados realmente en Santiago, aunque Vicente salió milagrosamente vivo, y se incorporó al ejército separatista, del que acabaría desertando para organizar la guerrilla patriótica, ya iniciado el año 1819 con el grado de teniente coronel concedido por el virrey Joaquín de Pezuela, con unos 1.700 hombres a los que se sumaron miles de lanzas dirigidas por los caciques Mariluán, Maguín, era de los huenteches o arribanos, Chuica, de los pehuenches, y Catrileo, de Huillío. Se había dado comienzo a la guerra a muerte, decretada por Bolívar, que duraría hasta el año 1832, con la desarticulación del ejército de los hermanos Pincheira. Si las actitudes y actividades tendentes a la fragmentación de España llevaban un paso firme y acelerado a ambos lados del Atlántico, espíritus patriotas independientes se negaban a morir sin batallar. Vicente Benavides, y con él otros patriotas, venderían cara su piel entre el Maule y la Araucanía. Desplazaron sus actividades al sur del río Biobío y organizaron una guerrilla con el apoyo de las comunidades indias, las cuales iniciaron una frenética acción militar que abarca desde el Pacífico hasta el Atlántico. Ante esta situación desesperada, con las fuerzas fragmentadas, cuando no enfrentadas, en una estéril guerra civil entre conservadores y liberales, Benavides quedó desconectado del gobierno virreinal cuando ya había sido nombrado comandante general de las fronteras en los dominios del sur por el virrey Pezuela. Con ese título, Benavides se convirtió en el defensor de la tradición monárquica amenazada por los separatistas y controló los territorios fronterizos al sur del Biobío, a los que dividió en 3 frentes. Los llanos centrales estaban a cargo de Benavides, el cura Juan Antonio Ferrebú defendió la costa y los hermanos Pincheira se dedicaron al sector andino, siendo que en su lucha contaban con el apoyo de gran parte de los grupos araucanos y pehuenches. Esta actuación sería heredada por su lugarteniente, José Antonio Pincheira. En los 3 sectores se contó con el apoyo de los indios. No era nada nueva la actuación hispánica de los indios, y es que a partir de 1783 los pehuenches malalquinos fueron una pieza clave en la administración, ya que con ellos quedaba garantizado el control de los pasos andinos. Y serían ellos quienes apoyarían decididamente la causa hispánica junto al caudillo Benavides, quien organizó una guerrilla que se impuso militarmente frente a las tropas separatistas en una campaña de captación que iba alcanzando éxitos al compás de sus victorias. No era la de Benavides la única actividad contraria a los acontecimientos que irremisiblemente tendían su negro porvenir sobre toda la América. Mientras Benavides designaba a Juan Manuel Picó, y en el crescendo de la lucha acabaron tomando contacto con los hermanos Pincheira, quienes, apoyados por indios de la comarca, realizaban continuadas acciones de castigo contra el nuevo orden establecido. La lucha sería sumamente encarnizada. Los patriotas tuvieron victorias y reveses, siendo perseguidos por las fuerzas del jefe separatista Pedro Nolasco Victoriano, quien al servicio de la oligarquía victoriosa en Chile, sin piedad ni contemplaciones, exterminaba a todos los prisioneros. En una confrontación que tuvo lugar en Chillán el 22 de septiembre del año 20, Juan Manuel Picó obtenía en la batalla de Pangal una victoria total sobre las tropas separatistas, y el sanguinario victoriano general de O'Higgins sería ejecutado por los patriotas. También sería ejecutado el jefe del ejército del centro, el británico Carlos O'Carroll, por su condición de extranjero. 4 días más tarde, en Tarpellanca, las tropas nacionales obtenían una nueva victoria sobre los separatistas. Sería el momento cumbre de la resistencia hispánica en Chile ante el avance del colonialismo británico. Concepción, Los Ángeles, Chillán y San Carlos eran liberadas en septiembre.
Pero la alegría duraría poco tiempo, dado que el nuevo orden que había dado al traste con España, con la seguridad y con la prosperidad, acabaría imponiéndose en Talcahuano el 25 de noviembre y en la Alameda de Concepción el día 27 a manos de un ejército compuesto en parte sensible por fuerzas británicas y comandado por el coronel Joaquín Prieto, quienes acabaron con la esperanza de Benavides. Prieto acabaría siendo presidente del gobierno. Los agentes sanguinarios habían sido ejecutados, pero tras la derrota de Concepción tuvieron un relevo digno, el coronel Arriagada, quien es calificado por la misma historiografía separatista, en concreto por Adolfo Márquez Esparza, como uno de los más inflexibles ejecutores de fusilamientos en masa sin ninguna clase de proceso, sin exceptuar al clero, porque muchos sacerdotes se habían alistado en el ejército realista y formaban al lado de Benavides. El 9 de octubre de 1821, a orillas del río Chillán, se produjo la batalla definitiva de Benavides, que fue conocida como la de las Vegas de Saldías, donde el coronel Prieto acabó efectuando una feroz matanza de patriotas. Pero Benavides logró escapar junto a sus lugartenientes Bocardo, Ferrebú, Picó, Seosiaín y Carrero, que se desparramaron por la Araucanía intentando zafarse de la implacable persecución de Prieto. La traición de Jorge Arévalo y de Dionisio Aguayo obligó a Benavides a desistir de su empeño, por lo que embarcó para Perú, siendo finalmente apresado el 30 de enero de 1822, cuando tomó tierra para hacer aguada. Conducido a Santiago para su suplicio el 23 de febrero del mismo año, sufría las mayores vejaciones. Era arrastrado en un serón por las calles y tras ser ahorcado el cadáver quedó en la horca hasta el anochecer, cuando fue descuartizado. Las extremidades fueron enviadas a los escenarios de sus actividades, mientras el tronco fue quemado. Un año más tarde, Concepción seguía siendo humillada con la cabeza del héroe encerrada en una jaula. Benavides tuvo el honor de ser calificado por Lord Cochrane principal representante de los intereses británicos del momento y almirante de las fuerzas libertadoras como infame monstruo. A este respecto, en una edición extraordinaria de Gaceta Ministerial de 23 de febrero de 1822 se señalaba: por la notoriedad de sus hechos, aun el más imparcial extranjero lo condenaba al último suplicio, pero el Supremo Gobierno quiso oírle sus descargos y mandó se le juzgase conforme a las leyes, y resultando hallarse fuera de la protección del derecho de gentes, se le aplicó la pena que éste y las leyes de la República imponen a cada uno de sus delitos. Le sucedió el general español Manuel Picó hasta 1824, cuando fueron derrotados los realistas del Perú en la batalla de Ayacucho. Es a partir de este momento cuando entraría en acción la facción de los hermanos Pincheira.